La historia de esta aeronave empezó en 1943. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña creó un comité para organizar y tener una idea de cómo sería la aviación mundial cuando la guerra terminara. Una de las recomendaciones fue crear un avión que fuera capaz de cruzar el océano Atlántico sin escalas y que pudiera llevar una carga de 1 tonelada a una velocidad de más de 350 nudos o 650 km por hora. Esto era un problema, ya que en aquella época no había aviones que pudieran volar tan rápido. Ni siquiera los mejores aviones a pistón podían volar a semejante velocidad. Por ejemplo, el nuevo Lockheed Constellation, que era el avión insignia de la época, tenía una velocidad crucero de 290 nudos. Era obvio que los motores a pistón habían alcanzado su límite y era hora de innovar. La empresa británica de Havilland estaba dispuesta a aceptar el desafío. La futura aeronave iba a ser propulsada por motores a reacción. A pesar de que hoy se ven aviones así todos los días, en los años 40 recién se estaba estudiando esta tecnología y muy pocos aviones militares eran propulsados por esos motores. Además, eran muy poco confiables y consumían muchísimo combustible, así que un avión de pasajeros con motores a reacción era visto en un futuro muy lejano. El proyecto se empezó a principios de 1945. El avión recibió la designación DH-106. Al principio se pensó en hacer un avión pequeño para vuelos regionales con capacidad para 6 pasajeros. Ese número después ascendió a 24 y el diseño proponía el uso de canards, es decir, estabilizadores horizontales y elevadores en la nariz del avión. El diseño fue rechazado. Un año después se propuso otro diseño, con 2 alas en flecha con un ángulo de 40 grados y sin estabilizador horizontal. Para estudiar el comportamiento de este modelo, se crearon 2 prototipos denominados DH-108, pero se dieron cuenta que el avión era muy inestable, así que abandonaron ese diseño. BOAC, British Overseas Airways Company, solicitó que el número de pasajeros aumentara a 36 y que el diseño de las superficies aerodinámicas sea más conservador. En 1947, el nuevo modelo consistía de 2 alas en flecha de 20 grados y con estabilizador horizontal y vertical en la configuración típica. De Havilland también tuvo que hacer los motores, ya que no había ningún fabricante en el mundo que tuviera un motor que pudiera propulsar y cumplir con las especificaciones impresionantes del DH-106, y así crearon el motor a reacción de Havilland H2 Ghost. En diciembre de 1947, el avión recibió el nombre Comet. Entre 1947 y 1948 se hicieron varios estudios y pruebas a la aeronave, especialmente al fuselaje, debido a la presurización extrema que debía soportar por tener que volar a gran altitud. No pasaría mucho tiempo hasta que se dieran cuenta que las pruebas realizadas no habían sido suficientes. En 1949 el primer prototipo salió de la fábrica y el 27 de julio de 1949 el primer prototipo hizo su vuelo inaugural, que duró 31 minutos. Poco después apareció en el show aéreo de Farnborough. Un año después, el segundo prototipo salió de la fábrica. Este realizó 500 horas de vuelo entrenando a pilotos de BOAC y demostrando sus capacidades. El 2 de mayo de 1952, el Comet hizo su primer vuelo con pasajeros, inaugurando la ruta Londres-Johannesburgo. La era de los jets de pasajeros había empezado. Muchas aerolíneas hicieron pedidos del revolucionario avión, incluida Pan Am. El Comet era el avión insignia de BOAC y un símbolo de prestigio para Gran Bretaña, demostrando su superioridad en la aviación civil. En 1953, los vuelos en el Comet ya eran regulares e iban a varias partes del mundo. Ese mismo año, la reina de Inglaterra, Isabel II, y su familia tuvieron un vuelo especial en este avión, demostrando la confianza del jet. La primera variante del Comet era el Comet 1. Tenía una longitud de 28 metros, 9 metros de altura y 35 metros de punta a punta de ala. Una aeronave muy chica si la comparamos con los aviones de hoy, pero en aquella época era uno de los aviones más grandes que surcaban los cielos. Los 4 motores de Havilland Ghost, incrustados en las alas, le daban un empuje de 20.000 libras, permitiéndole tener un peso máximo de despegue de 50.000 kilos. Algunas secciones de las alas, cerca de los motores, estaban reforzadas en caso de que los motores explotasen, así no dañarían severamente las alas. Tenía capacidad para más de 40 pasajeros y un alcance de 1.300 millas náuticas, o 2.400 kilómetros. La cabina era muy similar a la del Lockheed Constellation y a la de otros aviones, haciendo que la transición de los pilotos sea un poco más fácil. Se necesitaban 4 tripulantes para volar y operar el avión: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo y navegante. Se fabricaron 12 aviones de esta variante.
El Comet ofrecía un gran nivel de comodidad y lujo a los pasajeros. Lo más importante, su velocidad crucero de 400 nudos, unos 750 km por hora, era un 50% más rápido que los demás aviones. Esto le permitió cortar drásticamente la duración de los vuelos. Por ejemplo, el Comet cubría la ruta Londres-Tokio, la cual tenía 9 escalas en 36 horas. Mientras que un Argonaut, que tenía motores a pistón, tardaba 86 horas, poco más de 3 días en hacer la misma ruta. El avión podía volar a una altitud de 40.000 pies, más de 12 kilómetros. Esto le permitía volar sobre el mal tiempo y tener un vuelo más suave y tranquilo comparado a los demás aviones que tenían que rodear las tormentas o esperar. Otra notable característica era su cabina mucho más silenciosa. El servicio de a bordo era de gran calidad, comida de la mejor, los mejores vinos y bebidas, además de un minibar y baños separados para hombres y mujeres, y el privilegio de volar en el primer avión a reacción del mundo. Estas personas formaban parte de la exclusiva y famosa Jet Set. Poco tiempo después apareció el Comet 2, que era apenas 1 metro más largo que su predecesor. Tenía alas más grandes, tanques con mayor capacidad de combustible, por ende un mayor alcance, y nuevos motores Rolls-Royce Mk503 con mayor empuje. A pesar de estas modificaciones, el Comet no era apto para vuelos transatlánticos. BOAC encargó 12 unidades de esta variante. También se crearon subvariantes militares y la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, fue su principal cliente. El futuro parecía brillante para el Comet y especialmente para Gran Bretaña. Sin embargo, el Comet enfrentó varios problemas al principio de su carrera. En 1952 y 1953, 2 Comets se estrellaron al no poder despegar. La investigación reveló que los pilotos rotaron excesivamente el avión durante el despegue y entró en pérdida. De Havilland modificó el borde de ataque de las alas para mitigar este problema. Pero en mayo de 1953, un Comet de BOAC se desintegró en el aire al atravesar una tormenta pocos minutos después de haber despegado de Calcuta, en la India. Debido a que este accidente fue causado por el clima adverso y error del piloto, la confiabilidad en el Comet no estaba en duda. Todo eso cambió el 10 de enero de 1954, cuando otro Comet operando el vuelo 781 de BOAC despegó de Roma con destino a Londres. 20 minutos después, el avión se desintegró a gran altitud. 35 personas murieron. BOAC voluntariamente puso en tierra a todos los Comets hasta que se encontrara la causa del accidente. La misma fue difícil de determinar debido a la poca evidencia y tecnología de la época, pero se llegó a la conclusión que el Comet era un avión seguro, así que a fines de marzo de ese año el gobierno británico le dio el ok a BOAC para que el Comet vuelva a entrar en servicio. Un terrible error. El 8 de abril de 1954, otro Comet que despegó de Roma con rumbo al Cairo, bajo el vuelo 201 de South African Airways, se desintegró a 35.000 pies de altitud 30 minutos después de despegar. 21 personas murieron. Tras esta tragedia, muchas aerolíneas cancelaron sus pedidos y la reputación del Comet se desmoronó. Inmediatamente, todos los Comets fueron obligados a permanecer en tierra. El primer ministro, Winston Churchill, ordenó que se realice una exhaustiva investigación, y después de varias pruebas se llegó a la conclusión que la causa de los 2 últimos accidentes fue una descompresión explosiva debido a la fatiga del metal en una de las ventanas del techo. Este problema era de fábrica, ya que los remaches que unían las ventanas con el fuselaje se troquelaban sobre el metal, no se perforaban, lo que causaba diminutas grietas en el fino revestimiento del fuselaje. Con cada vuelo, el avión se presurizaba para que los pasajeros pudieran respirar cómodamente. El fuselaje se expandía cuando el avión ascendía y se contraía cuando descendía. Estos ciclos repetidos varias veces hacían que las diminutas grietas crecieran más y más. Para empeorar la situación, las ventanas eran cuadradas, por lo que había muchísimo más estrés en sus esquinas, ayudando al crecimiento de las grietas. Hasta que llegado a un punto, las grietas hacían que el fuselaje explotara, como si de un globo se tratara, y el avión se desintegrara en pleno vuelo. Como resultado, de Havilland reforzó el revestimiento del fuselaje y las ventanas pasaron a ser ovaladas y jamás volvió a haber un accidente de este tipo en el Comet. Pero el mundo perdió la fe en el Comet y muchas aerolíneas, incluyendo Pan Am, cancelaron sus pedidos. Justo después de los accidentes, se creó la variante Comet 3, que era 4,7 metros más largo que la variante anterior. Tenía pilones en las alas para incrementar su capacidad de combustible y tener un alcance de 2.300 millas náuticas o 4.300 kilómetros y capacidad para 76 pasajeros. De Havilland llevó uno de estos aviones a hacer un tour por el mundo para atraer a clientes, pero a pesar de eso, sus ventas se vieron arruinadas debido a los accidentes anteriores y la falta de confianza en el público y las aerolíneas. De Havilland volvió a apostar en el mercado lanzando la variante Comet 4 en 1958.
Esta fue la variante definitiva. Era 5,6 metros más largo que el Comet 1, tenía mayor capacidad de combustible, era propulsado por 4 motores Rolls-Royce Avon Mk524 que producían el doble de empuje que los motores Ghost del primer Comet, permitiéndole velocidades de crucero más altas y un peso máximo de despegue de 71 toneladas. Había dos subvariantes, el 4B con un alcance de 2.800 millas náuticas y capacidad para 100 pasajeros y después el 4C que tenía la misma capacidad de pasajeros pero un mayor alcance. También se pensó en hacer la variante Comet 5, pero no había mucho interés por parte de las aerolíneas y la idea fue descartada. La variante más radical de todas fue el Maritime Comet, también conocido como el Nimrod. Basado en el Comet 4, el Nimrod cumplía el rol de patrullero marítimo de Gran Bretaña. El último Nimrod dejó de volar en julio del 2011. Volviendo a las versiones de pasajeros, el Comet 4C fue la variante más popular y le permitió a BOAC ser la primera aerolínea en hacer vuelos regulares transatlánticos, los cuales empezaron el 4 de octubre de 1958. Pero pocas semanas después, un Boeing 707 de Pan Am cruzó el Océano Atlántico por primera vez. El Boeing 707 era mucho más atractivo y superior al Comet en varios aspectos. Podía llevar el doble de pasajeros, así que el Comet fue relegado a hacer vuelos más cortos. Y por si fuera poco, Douglas lanzó el DC-8, que también superaba con creces al Comet. Francia fabricó el Sad Aviation Caravelle y la Unión Soviética el Tupolev 104. En 1964 se cerró la planta de producción y en 1981 el Comet llevó pasajeros por última vez. En total se fabricaron 114 Comets. Ahora es una valiosa pieza en varios museos. Gran Bretaña había perdido la dominación mundial de la aviación civil. Ahora ese título pasó a ser de Estados Unidos. El Comet habrá perdido frente a estos aviones, pero de no haber sido por él, los futuros aviones no habrían tenido el éxito que tuvieron, ya que aprendieron de sus errores, y además tuvo el honor de ser llamado el primer avión a reacción de la historia, permitiendo a las personas volar más alto y rápido y abrir así una nueva era.